venezolanos, sobre todo porque el pasado 21, el día sábado, se conmemora ya lo que es esta semana que inicia, esta semana aniversario de lo que son los 4 años de nacionalización de la CanTV. Nosotros tenemos algunos puntos que queremos compartir, que queremos de alguna forma ilustrar sobre lo que ha sido este tiempo de avance en términos de la CanTV, pero al mismo tiempo los desafíos nuevos que tenemos en función de las telecomunicaciones en nuestro país. Las cifras que tenemos hasta el momento son cifras inobjetables desde el punto de vista del desafío y el avance que se ha tenido en términos de lo que es las telecomunicaciones en Venezuela. Decir hace 4 años CanTV era hablar de 3.500.000 familias, 3.500.000 familias que tenían líneas de teléfono fijo en las casas. En este momento, en los 4 años, esa cifra se ha incrementado a cerca de 6.2 millones de familias con telefonía fija en sus casas, es decir, un incremento de 3.5 millones a 6.2 millones en apenas 4 años de desarrollo de lo que ha sido la nacionalización de la CanTV. Eso es un incremento del 74% desde la nacionalización en telefonía fija. Posteriormente, en lo que tiene que ver con la telefonía móvil, es otro aspecto de impresionante avance que se ha tenido. Estamos hablando de pasar de 8.3 millones de personas con telefonía móvil asociados a CanTV, a móvil en este caso, a pasar a 14.280.000 personas con acceso a lo que es la telefonía móvil. Es decir, un crecimiento de 8.3 a 14.2, un crecimiento del 72%. Posteriormente, si seguimos en los aspectos que se ha ido del incremento, lo que son las cifras desde el punto de vista cuantitativo de la CanTV, tenemos en este caso un incremento del 137% en las líneas de Internet. En un país que curiosamente algunos sectores acusan de censura sobre el tema de la Internet, bueno, estamos hablando de un incremento impresionante en lo que es precisamente en el caso puntual de CanTV, pero también en el caso general del país. En el caso general del país estamos hablando de un país que antes de la Revolución Bolivariana estaba en 3% en términos de Internet y que ahora está en 33% en términos de Internet. Y en el caso específico de la CanTV es pasar de 680.000 personas a 1.611.000 personas. Eso es parte de los desafíos que ahí se han tenido. Pero no solamente es el tema de la línea de Internet, sino que parte de lo que es el Internet equipado. Como ustedes saben, es el apalancar de nuestras industrias, en este caso el sector de telecomunicaciones, apalancar otras formas de desarrollo, la industrialización del país. En este caso, por ejemplo, está asociado a empresas como BIT, en el caso de las computadoras, donde surge un programa como el Plan Internet Equipado, que lleva un incremento de 87.000 equipos que se tenían para el año 2007, antes de la nacionalización, a 705.000 equipos, es decir, de 87.000 a 705.000 equipos, un incremento del 710% en este plan. Esto de alguna manera plantea parte de los desafíos que ha tenido la Revolución Bolivariana en el caso de las telecomunicaciones. 1, el ejercicio de la soberanía. 2, ampliar y democratizar, profundizar sobre aquellos sectores que normalmente estaban excluidos de un tema como las telecomunicaciones. Nosotros hemos visto parte del incremento de lo que son estas cifras, pero tenemos el día de hoy algunas otras cosas trascendentes que comentar en términos de lo que es los nuevos desafíos que tenemos. Los revolucionarios, la visión que ha planteado el comandante Chávez es conquistar cada colina, conquistar cada punto e ir por profundización, e ir sobre metas nuevas, cada vez más avanzadas en términos de lo que serían los alcances y el desarrollo. Es por eso, por ejemplo, que hemos tenido una noticia que el presidente de la República ha planteado y que nosotros queremos comentarles el día de hoy, y es el incremento y la profundización, por ejemplo, del programa Canaima. El proyecto Canaima, que ha estado asociado a lo que es incluso en términos de su distribución, hay varias patas fundamentales de lo que es esa articulación. Está el Ministerio de Educación con lo que es el desarrollo de los contenidos, están nuestros compañeros de software de lo que es la parte de programación informática con el software libre para el diseño propiamente de la programación que está dentro de las computadoras, y está adicionalmente la responsabilidad que en este caso se ha compartido con CanTV para lo que es la distribución, también asociado al caso de Hipostel, pero a lo que es incluso los procesos de industrialización en el caso de nuestras plantas. Nosotros acá, por parte del comandante Chávez, se ha tenido lo que es la aprobación de un punto de cuenta, lo que es recientemente está la aprobación de parte del presidente, y esto tiene varios alcances. Uno es el cronograma de distribución de las canaimas. Hay una meta que pareciera mentira y es importante que cada uno de nosotros la sepa. Mientras nosotros éramos un país con 703.000 computadoras en el censo del año 2001, solamente en los 2 años de distribución de las canaimas, en este momento, el día de hoy, vamos por 759.000 computadoras entregadas en el programa de las canaimas. Eso es parte de la diferencia de país entre un modelo y lo que es el otro modelo. Pero esto no es suficiente, y por eso lo que ha planteado el comandante Chávez es, como ustedes lo ven acá,
el cronograma de distribución completo de las canaimas para que alcanza desde el presente hasta el año 2012, donde se tiene la siguiente meta. La meta es muy sencilla. Todos los niños y niñas de nuestras escuelas, de las primarias, con una canaima en su salón de clase. Todo aquel estudiante de la educación pública de nuestro país tendrá una canaima en su salón de clase, en su mano, en su posibilidad de llevarlo incluso al hogar y democratizar, sociabilizar lo que es el conocimiento. Es por eso que el programa tiene un alcance que ha aprobado el comandante Chávez de 3.075.000 canaimas en todo el recorrido desde el presente hasta el año 2012, donde habremos llegado a la meta de penetración jamás pensada en nuestro país de todos los niños y niñas precisamente con un computador en sus manos. Ahora, para el comandante Chávez esto no ha sido suficiente. No ha sido suficiente el tema de la posibilidad de democratizar las tecnologías para usarlas pedagógicamente, sino que adicionalmente viene un tema, y es la meta que puso el presidente, la instrucción que puso en términos de la industrialización de nuestro país. Es por eso que se tiene en este momento dos fases de lo que es la industrialización. Una primera línea, la primera avanzada de la fábrica, que está próxima a inaugurar, está concluida todo lo que es la instalación de la fábrica, va a ser en La Carlota, están las instalaciones construidas para su inauguración próximamente, cuando esté precisamente todo lo que es la avanzada desde el punto de vista de la inauguración de la planta y posteriormente lo que es la segunda fase en su desarrollo que sería al final del presente año. ¿Cuántas computadoras en la primera línea de producción que vamos a tener? Estamos hablando de una meta de 130.000 canaimas en esta línea de ensamblaje en la primera fase. Posteriormente nosotros alcanzaremos con las dos líneas, las dos fábricas, las dos fases instaladas, alcanzaremos la totalidad de lo que es la demanda interna de nuestro país en función de un proyecto tan ambicioso como es precisamente el caso de las canaimas. Acá está todo lo que es la programación que el comandante Chávez ha pedido y, por supuesto, lo que es la consigna fundamental, que es el avanzar, que es la firma del presidente y precisamente la función elemental sobre el proyecto de lo que es las canaimas. Otros desafíos nos llevan en el caso de lo que es las telecomunicaciones y CanTV en nuestro país. Nosotros estamos hablando de democratización, estamos hablando de sociabilizar, estamos hablando de incluir sin excluir a nadie. Son parte de los desafíos que nosotros tenemos. Precisamente eso que llamaron invisibles, bueno, para nosotros no son invisibles. Y por eso buena parte de lo que es el crecimiento de la telefonía que se ha planteado, la telefonía fija, ha tenido que ver atender a los que normalmente eran asumidos como invisibles. Sin embargo, tenemos otros puntos de lo que es el desarrollo, de las metas que tenemos para el corto plazo en términos de desarrollo de la CanTV y cómo no nos basta con haber incrementado un promedio 74%, 75% lo que es la penetración, haber apalancado nuestras industrias, en el caso de Betel, Cabit, Orinoquia, lo que son las industrias de telefonía en nuestro país, no nos basta con eso. Los desafíos inmediatos podemos enumerarlos así. Uno, el tema de la canaima, con el impulso y lo que es la directriz del comandante presidente. Otro elemento fundamental es que estamos listos para lo que es las pruebas pilotos de lo que es la televisión directa al hogar en nuestro país, en el caso específico de lo que va a ser por manos de CanTV, y para que en el segundo semestre, habiendo concluido todo lo que son el caso de las pruebas pilotos que se empiezan a implementar desde el mes de junio, al concluir ese proceso poder hacer desde CanTV una plataforma de televisión directa al hogar precisamente para toda nuestra población, evidentemente con costos inferiores a lo que ha sido esta tradición en nuestro país y con la posibilidad de satisfacer lo que es en el mediano plazo las necesidades que tengamos planteadas. Otro elemento fundamental ha sido una instrucción del presidente de la República, que es la tan añorada por todos Universidad Experimental de Telecomunicaciones e Informática, que está prácticamente puesta a punto para lo que va a ser su lanzamiento e iniciará cursos de manera piloto, de prueba, ya en el mes de julio para ser inaugurada formalmente en el segundo semestre del presente año. Pero un elemento fundamental dentro de las metas, y tiene que ver con las necesidades de un país que se mira hacia adentro y sabe sus necesidades y los desafíos. Parte de las necesidades que tenemos es una necesidad tan trascendente como esta. Es parte de la meta que tienen los compañeros de CanTV en el cortísimo plazo. Estamos hablando de aquí a finales del 2012. Es lo siguiente: interconectar todos los planteles educativos y todos los centros de salud en nuestro país. Ese es el desafío inmediato que se tiene, lograr la penetración absoluta de interconexión en todos los planteles educativos y todos los centros asistenciales
de Venezuela, precisamente porque ahí está parte de la necesidad que tenemos como país, parte de la necesidad de ejercicio soberano, no solamente la conexión desde el punto de vista residencial, no solamente el desarrollo del soporte para la infraestructura del aparato productivo, sino que profundizar aún más lo que se tiene en términos de conexión de los EBIT, de cada uno de los planteles, de todo lo que son la educación y lo que es más allá el área de la salud. Esos desafíos son parte de una CanTV nacionalizada que ahora es capaz de mirarse hacia adentro, de mirar lo que tiene hacia adentro, de ver cómo podía cumplir metas de una manera distinta y más allá de cómo podía cumplir esas metas de una manera distinta, cómo puede plantearse nuevos retos y nuevos desafíos precisamente bajo la conducción del presidente Chávez. Yo solamente quisiera, para recalcarlo, repetirles una cifra que no deja de sorprendernos a los venezolanos. Es la cifra que tiene que ver con los dividendos, lo que tiene que ver con el aporte que se genera de la CanTV y la eficiencia. La CanTV en manos del Estado venezolano, en manos del proceso de cambio que vive nuestro país, ha sido todavía más eficiente en términos de lo que es el reporte de los dividendos. Así nosotros, por ejemplo, tenemos que en el 2004 el aporte de dividendos era 398 millones de bolívares, en términos del año 2004, 398 millones de bolívares. De esos, 358, de 398, 358 iban al exterior. Esa es parte de la realidad que hemos tenido. En el año 2007, el aporte total de dividendos fue 696 millones de bolívares. En el año 2009 fue 1.065.000 y esa cifra ya parecía astronómica en términos del aporte de un país. Estamos hablando de duplicar lo que era la cifra previa. Pero como precisamente en una revolución se trata de enfatizar los avances, en lo que fue el año 2010, el aporte neto de dividendos fue 1.500 millones de bolívares. Todavía superior a la meta que ya se había tenido en el tiempo precedente. Pero no bastando eso, hubo una inversión directa de 387 millones en términos de lo que es el programa Canaima. Es decir, que la inversión, el aporte directo en términos del Estado llega a los 1.887 millones de bolívares. Eso de alguna manera plantea dónde están los compromisos, dónde están los desafíos y dónde incluso tenemos las nuevas tareas por desarrollar. Tenemos una CanTV nacionalizada que demuestra cómo en manos precisamente de lo que es el proceso revolucionario, no solamente se cumplen los parámetros de eficiencia que tenían algunos, sino que construimos parámetros nuevos de eficiencia en función de la atención de las necesidades de nuestra población. Esa es la CanTV, esos trabajadores con los que tienen el profundo respeto de todo un pueblo, sobre todo porque ese pueblo está ahora en la CanTV. Bueno, gracias, ministro. Ahora vamos a llamar al compañero Jorge Serrano. La primera pregunta es, ¿a cuánto asciende el número de líneas fijas y móviles? La segunda, ¿cuál es el ingreso de la empresa desde su nacionalización? Y la tercera y última, ¿cuáles son los nuevos proyectos para ampliar la cobertura nacional? Eso es todo. Sí, mira, precisamente, eso de alguna manera plantea unos aspectos cuantitativos y cualitativos. Me permite brevemente. Primero, desde el punto de vista cuantitativo, muy concreto. Líneas de telefonía fija, 6.211.748. Eso es el número de líneas fijas que tenemos en este momento en nuestro país, pero en términos de la CanTV. Pero adicionalmente, tenemos que esos 6.211.000 venían de una curva que, si me permiten, para que la puedan visualizar, la curva venía absolutamente acostada en lo que era precisamente cuando la CanTV estaba privatizada. Si ustedes ven esa curva de desarrollo, fíjense lo siguiente. La curva de desarrollo de alguna manera plantea que cuando la CanTV era privada, sencillamente estaba acostada esa proyección. ¿Por qué? Porque sencillamente no era negocio ir precisamente a los que no tenían. Y en el caso nuestro es llegar a todos, que es una visión fundamental, es la inclusión de todos, los que tienen y los que faltan por tener. Entonces, por eso esa curva estaba así acostada. Y cuando ustedes ven la curva de crecimiento en revolución, plantea esa pendiente, es precisamente el cumplir el desafío de los que no estaban. Por eso el valor de 6.211.000 tiene un peso adicional, que es haber asumido el desafío de subir esa curva, de subir algo que no tenía la infraestructura propiamente para desarrollarse, pero más aún de romper la lógica para lograr precisamente ese tema. El otro tema tiene que ver con lo que es los dividendos, lo que es los aportes que se desarrollaran en términos de la empresa. Fíjate, más elocuente que esto puede ser difícil. Lo que está acá en azul es todo lo que se había aportado en términos de el periodo precedente, en términos de la CanTV.
Estamos hablando que la CanTV privada había llegado a 2.444 millones de bolívares, en términos de lo que es precisamente los dividendos históricos. En Revolución va por 4.161 millones de bolívares, con unas diferencias fundamentales. ¿A dónde van los recursos? Una diferencia fundamental. Es decir, no solamente que es más la cantidad de recursos, sino que se dirigen de una manera distinta. Parte tiene que ver fundamentalmente con la capitalización en términos de la empresa, en términos de la expansión, del crecimiento de la fibra óptica, de los planes de penetración que se tienen para poder llegar precisamente a puntos de alguna forma distantes, pero el otro elemento tiene que ver con el direccionamiento. No solamente penetración, sino que el direccionamiento desde el punto de vista social. Eso es parte, de alguna forma, de los desafíos. Las preguntas que tú formulabas sobre el incremento de lo que es, de alguna forma, los planes que se tienen adicional, ahí los planes son profundamente esperanzadores, porque parte del desafío que se tiene es, uno, lo que es fibra óptica. Eso es un tema fundamental que lo hemos venido trabajando. Nosotros no estamos más, no solamente en los 10.700 y tantos kilómetros de fibra óptica extendida, sino que nuestra meta es interconectar aún más. Parte del vigor que vamos a tener en el desarrollo de este año y el año 2012 es que teníamos ramales del país que ahora se interconectan esos ramales de país. Evidentemente, cuando tú tienes esos ramales que se interconectan, se multiplica lo que es la capacidad de acceso que de alguna forma ahí se plantea. Adicionalmente, estamos hablando de un aspecto que para nosotros es fundamental, no solamente el incremento, lo que va a ser las líneas residenciales, lo que es el incremento en términos de la telefonía móvil, no solamente el incremento de lo que tiene que ver con el Internet, sino que dos aspectos para nosotros son vitales. Es un mandato del presidente. Atención de necesidades. ¿Qué pasa si interconectamos todas las escuelas? No lo dice y suena rápido. Si interconectamos todas las escuelas, ¿qué se multiplica ahí? Si interconectamos todos los centros de salud, ¿qué pasa ahí? Evidentemente se multiplican aspectos. Nosotros, por ejemplo, hablamos de la interconexión de todos los puntos de salud, nosotros estamos hablando de vida, estamos hablando de compatriotas, estamos hablando precisamente del desafío que tenemos incluso en términos de lo que son algunos alcances de aplicaciones adicionales en función del desarrollo de lo que es propiamente nuestro satélite. Ahí está parte de la concepción que se ha venido planteando y sobre todo la orientación de hacia dónde van las inversiones. Por consenso de los medios comunitarios presentes aquí en la sala, llamamos al compañero Jean Corral de Infocoa. Buenas tardes. Los medios comunitarios aquí presentes realizamos la siguiente pregunta, la formulamos. En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, CanTV ya tiene predestinado la inversión para poder comunicar a estos 150.000 nuevos hogares venezolanos que este año tendrán su casa y la proyección para los 200.000 del año que viene. Gracias. Sí, ahí hay un tema fundamental y vale la pena la referencia. Todo lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela viene trabajando de manera profundamente articulada de parte de lo que es el Ejecutivo Nacional, del órgano superior de vivienda y hábitat y por supuesto lo que es la comandancia, lo que es la dirección de esa por parte del presidente. Ahí cada punto ha sido trabajado, no solamente se trata de los servicios de red y los servicios de infraestructura, no solamente es el caso de la vialidad, donde precisamente es parte de las inversiones que se generan, es el tema del agua, es el tema de la electricidad y por supuesto es el tema de la telefonía. Ahora, nosotros sabemos que nuestros servicios de infraestructura en Revolución ahora son distintos a los parámetros que teníamos anteriormente. Nuestros parámetros son completamente distintos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver lo que se llaman las normas Mendur, y salió una gacetilla y se publicaba por tantos habitantes, tantas escuelas, por tantos habitantes, tanta vialidad, por tantos kilobytes que tiene que haber en términos de electricidad. Nosotros ahora los venezolanos sabemos que es otras cosas más. Sabemos que además de eso es, por ejemplo, el Simoncito. Sabemos que además de eso es el ambulatorio, el CDI. Sabemos que además es el barrio adentro. Sabemos que además es el Mercal. Sabemos que es el Pedeval. Sabemos que es la cancha deportiva. Sabemos que es el Infocentro. Es decir, nuestros servicios de infraestructura son 500 veces superiores en términos de los parámetros que estaban antes. Y cada uno de ellos tiene la planificación, porque parte de la visión que plantea el presidente es la vivienda, el hábitat y lo socioproductivo. Por eso es una misión integral, una misión que articula cada uno de los puntos. A diferencia de lo que puede ocurrir en otro momento, aquí no se trata de entregar una cajita de fósforo y que la gente vea cómo sobrevive ahí. Se trata de eso con la dotación desde el punto de vista de los electrodomésticos, se trata con la dotación desde el punto de vista de los servicios, se trata del espacio socioproductivo, es un espacio de vida, es el buen vivir que ha planteado el presidente. Ok, bueno, para cerrar la rueda de prensa, llamamos a la compañera María Mercedes Noguera, de Venezolana de Televisión. Perdón. Gracias, muy buenas tardes para los tres. Ministro, Venezuela se ha convertido en referencia en materia de telecomunicaciones, no solamente con el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, sino también con el cable submarino Cuba y Brasil.
Enmarcado en estos aspectos, el papel fundamental que han jugado las comunidades para la construcción de estos importantes avances y que ellos la han tomado como suyas para lograr lo que es ese avance tecnológico en esas comunidades que no tenían esa posibilidad, que nunca la tuvieron. Gracias. Y nosotros ahí tenemos varios aspectos que valdría la pena referir, de eso que estás planteando. Tú haces referencia a unos alcances de cosas que se han conquistado y que solo se podían haber conquistado en una revolución. Los venezolanos sabemos hoy, y quizás nunca vamos a tener esa oportunidad, ese día cuando se lanzó el satélite. Todos sabemos cómo es ese conteo regresivo, ¿no? Y lo que pasa, esa emoción que se siente precisamente del lanzamiento de ese satélite. Eso no podía haber existido antes. Pero además no solamente es eso, sino que a partir de ahí hay ya instaladas en nuestro país 2.700 antenas de recepción precisamente de ese satélite, que conectan escuelas, fundamentalmente conectan espacios de educación y espacios de salud y espacios de defensa, que anteriormente no tenían simplemente interconexión. Nuestra red sismográfica, por ejemplo, se interconecta por el satélite. Por eso nosotros podemos tener formas de monitoreo de lo que es el sistema de percepción remota en términos de lo que es precisamente el comportamiento sísmico, por decir solamente algunos. Y todavía podemos ahí obtener muchas más cosas. Tenemos, tú decías, el tema del cable. Es un tema, por ejemplo, que se ha desarrollado. Cada punto donde se interconectan están precisamente las comunidades. Están otros temas que son los desafíos próximos que tenemos. Por ejemplo, en tema espacial, nosotros esta semana tendremos lo que es otro de los anuncios fundamentales del comandante Chávez y tiene que ver precisamente con ya la suscripción, el acuerdo definitivo con lo que es el segundo satélite de nuestro país, que es un tema asociado a la percepción remota. Es un esfuerzo impensable en términos del esfuerzo de un gobierno revolucionario, en términos de lo que es cómo profundizar precisamente para que podamos tener la posibilidad de la percepción remota. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, situaciones como la de lluvia, situaciones en términos de los suelos agrícolas, ahí está parte de la necesidad de no perder ninguna opción de profundizar. Ahora, el tema de lo que tiene que ver con la participación de nuestros compañeros, cuando tú dices hoy CanTV, hay algo que no puede ser codificado en el pasado. Y es que, por ejemplo, tú dices hoy CanTV y dices 4.783 comunidades organizadas. Dices 1.246 mesas de telecomunicaciones organizadas. Es decir, cosas que son sistemas, códigos de valor que no podían existir sencillamente en el pasado. Es decir, es el enraizamiento de formas de gestión distintas a las que se han tenido hasta el momento. Es formas distintas que es parte de la nacionalización, que tiene que ver con la direccionalidad socialista de atender las necesidades de nuestro pueblo. Y ese es el compromiso fundamental. Democratizar, sociabilizar, llegar a donde no se había llegado precisamente con la posibilidad de construir una democracia distinta en Venezuela. Ok, bueno, muchas gracias, compañeros. En primer lugar, quisiera de verdad darles las gracias y particularmente en nombre de todas las personas, de todos los compañeros que trabajan en CanTV y que han hecho posible estos resultados que hoy está anunciando el ministro. Y muchas gracias a nuestras autoridades, nuestros compañeros, por estar aquí con nosotros este día. Buenas tardes.